Vamos hacia una terapia específica para cada paciente. Manel Estellé. Pasaron siglos antes de que la higiene se convirtiera en un arma para combatir y vencer múltiples enfermedades infecciosas mortales. Después vinieron las vacunas y otros medicamentos que trataron otras patologías y mejoraron la calidad de vida de los enfermos. Hoy en día han de pasar unos 10 años para que un fármaco llegue al paciente. ¿Qué sucede durante ese tiempo? ¿Qué hay detrás de la investigación farmacológica? ¿Hacia dónde se dirige esta en el marco de los nuevos descubrimientos de la biomedicina? Eduardo Punset conversa con Manel Estellé, uno de los grandes expertos en epigenética, una disciplina recién nacida centrada en la búsqueda de fármacos cada vez más específicos y personalizados. Sí, ya voy. 3 minutos. A Casanova con Mallorca, por favor. Casanova con Mallorca. Sí, bueno. Ya está. 3 minutos, ya está. Oh. Vamos para allá. Mi hermano es un pesado de... Hoy, no sé por qué, pero aparte de ser el peor día de tráfico que hemos tenido, ahora además hay cantidad de policía, que no sé cómo se ve que ha habido un asesinato. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién? Tienen un inculpado, pero esta vez tiene un hermano gemelo y la policía está analizando un mechón de pelo que han encontrado en la escena del crimen. Sí. Al ver que se ve que la víctima se lo podría haber arrancado al asesino. Pero vamos a ver, ¿son gemelos univitelinos? Sí. De esa manera seguro que no podrán saber cuál de los dos es el asesino. Bueno, ahí lo siento mucho decírselo, pero se equivoca usted de lleno, porque han cambiado mucho las cosas en los últimos años con una disciplina nueva que llaman la epigenética. ¿Epigenética? Sí, o sea, ahora unos mellizos, por ejemplo, tienen genéticamente el mismo código, ¿no? El ADN es el mismo para los dos, pero en cuanto empiezan a crecer, todo depende del entorno, o sea, la dieta, el estado emocional, cómo los tratan los demás, todo esto hace que su código genético cambie, o sea que... ¿Pero usted está seguro de eso? Hombre, ahora es que estoy totalmente seguro, no le digo más que hace muy pocos días se subió a este taxi un especialista en epigenética y me confirmaba todo lo que le estoy diciendo. Pero eso significa que pueden saber con toda seguridad quién es el asesino. Es que con toda seguridad lo pueden saber ahora. O sea, la historia no tienen el mismo código genético. Es perfectamente posible distinguir. Voy a bajar aquí, si no le importa. ¿Sí? Bueno, paramos. Sí. No sé, me parece que me han... ¿Vean? Me han levantado la cartera. Sí. ¿Se puede esperar un momentito aquí? Pues puedo esperar, sí, no pasa nada. Eso. La verdad es que hace muy pocos días estuve en una reunión con las asociaciones de enfermedades raras, por ejemplo, y enfermos de todo tipo. No tenía tiempo, pero acepté ir y la verdad es que luego no me arrepentí nada porque este mundo de los enfermos, yo, Manel, como doctor, lo que no entiendo es que no seáis más impopulares, porque el cáncer es probablemente la única enfermedad en la que cuando vas a curarte te martirizan, te hacen la vida imposible con quimioterapia, les infligís este sufrimiento que ves en las asociaciones de enfermos, como vi el otro día. ¿Cómo vivís con esto? Vivimos intentando cambiarlo.
si recordamos la primera agente de quimioterapia, fue un agente usado en la Primera Guerra Mundial como un agente bélico, en realidad el gas mostaza. Fíjate. Y derivados de ese gas mostaza aún se usan hoy en día, porque queremos matar, antes queremos matar al soldado enemigo, queremos matar las células enemigas. El problema es de que a veces también matamos las células sanas. Claro. La tendencia ahora es intentar buscar fármacos que solo actúen contra esa célula tumoral y la célula sana vecina no la toquen. Otra de las cosas que sorprende a los que miramos este mundo por primera vez es ver las distancias tan tremendas que hay entre, por ejemplo, el diseño, o la elucubración que lleva a la formulación de un fármaco y su aplicación a alguien. A mí me hablan a veces de que tardáis o tardan 13 años o 12 años, ¿no? Y luego he tenido la experiencia con los oncólogos que te dicen, ay, te voy a aplicar una terapia adecuada a tu genética individualizada. Y luego al final te dicen, oye, te he puesto el veneno que he encontrado, porque ese de la Primera Guerra Mundial de que tú hablas, porque todavía estamos muy lejos de esta... Estamos relativamente lejos, diría yo, porque fármacos específicos, altamente específicos, solo tenemos 5 en el mercado que podemos usar. Son los fármacos a la carta. El resto son fármacos más inespecíficos, que han hecho muchas cosas. Por ejemplo, en el tumor de testículo, los fármacos específicos han permitido curar ese tumor en el 90% de los casos. Ciertos tipos de leucemia sí que tenemos un fármaco que cura el 90% de esa leucemia, de ese subtipo, pero aún no hemos hecho la transición en el resto de fármacos de llevarlos de esa quimioterapia clásica a una quimioterapia más molecular, más dirigida. Pero es algo que se está activamente trabajando. Requiere tiempo. Hemos comentado 13, 10 años a veces, desde el descubrimiento en una pollata como esta hasta que llega a la cama del paciente, suelen llegar unos 10 años. Y hay muchísimos fármacos que se caen en el camino. Se pueden caer en el ratón, ese fármaco, en las células, en la agencia que ha dado la aprobación legal o en el paciente final. En los últimos 56 años, los avances que han acontecido en el mundo de la biología han sido increíbles. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura en doble hélice del ADN. Algo más tarde, en 1970, Hamilton Smith y Daniel Nathans hallaban una enzima, la restrictasa, que permitía identificar secuencias específicas de ADN y luego cortarlas, con lo que se abría un sinfín de posibilidades para manipular el ADN. Posibilidades aún mayores gracias a la secuenciación de nuestro genoma, iniciada en 2003. La biotecnología, que abarca las técnicas de manipulación de los seres vivos, es actualmente requerida en los más diversos campos, desde la fabricación de alimentos a la biorremediación ambiental, y ha revolucionado la medicina al dar esperanza de vida a miles de pacientes con nuevas terapias. Los científicos pueden ahora tomar secuencias específicas de ADN de un organismo cualquiera, por ejemplo el hombre, y transferirlo a una célula huésped, ya sea un virus, un microorganismo, una planta. La multiplicación de la célula huésped, que en el caso de los virus o los microorganismos es muy rápida, incrementa la producción de las proteínas terapéuticas expresadas por el gen que habíamos introducido. Así, gracias a la recombinación genética, en 1982 se obtuvo por primera vez, de manera comercial, insulina humana, lo que supuso un enorme beneficio para los diabéticos. También se han sintetizado proteínas como la hemoglobina, la hormona de crecimiento, antígenos e incluso se han creado ratones fluorescentes, introduciendo en ellos un gen de medusa, en este caso como ayuda a la investigación. En la actualidad, la fuerte inversión que los laboratorios farmacéuticos realizan en investigación básica ha permitido descifrar los mecanismos de algunas vías metabólicas y crear fármacos que actúen de manera específica sobre dichas vías. Esto supone dejar de lado los experimentos de ensayo y error en el desarrollo de fármacos y trabajar por la obtención de la molécula terapéutica, independientemente del tipo que sea. Un cambio de paradigma para el mundo farmacéutico que repercutirá en la salud de todos, además de abaratar costes y producir un menor impacto ambiental.
En la actualidad se encuentran en proceso de investigación en todo el mundo más de 2.000 medicamentos, orientados especialmente al tratamiento o curación del cáncer, la diabetes, patologías cardiovasculares, desórdenes mentales y neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson y otras patologías relacionadas con el envejecimiento de la población. ¿Eres un believer, un creyente en las ventajas de los que llaman los americanos los proyectos translacionales, que si entiendo bien son pequeños centros de investigación en donde juntáis todo, el investigador, el maestro, el paciente, con vistas a acortar justamente? ¿Qué dirías tú sobre una persona que te venga y diga, oiga, ayúdeme a construir el primer centro translacional? Diría que es una muy buena idea y que se está intentando llevar a cabo. El cáncer es una enfermedad compleja, no es una enfermedad de un gen, ni es debida a una sola bacteria, a un solo virus. Es bueno el apoyo de distintos profesionales. Es cuando hay una operación quirúrgica. Si solo hubiera el cirujano, el paciente moriría. Tenemos el cirujano, el anestesista, la enfermera, la instrumentista. Esto es lo mismo, cuando hay un tumor necesitamos gente que sepa de la biología del tumor, por qué las células crecen de forma rara. Alguien que sepa cómo se puede diseñar un fármaco químicamente a partir de la alteración de la célula. Por ejemplo, un químico orgánico. Necesitamos después una persona que diga, bueno, este fármaco se puede disolver en agua y darle a los pacientes. Un farmacólogo. Tenemos a la persona que diga, muy bien, ahora que tenemos el fármaco, ¿lo podemos dar al paciente? ¿Verdaderamente habrá respuesta? Necesitamos el oncólogo. Por lo tanto, eso es necesario. Los tumores, estructuras abigarradas, feas, necesitamos pues, ese equipo multidisciplinario. Tú empezaste estudiando cáncer de mama y de útero, ¿no? Y fue solo mucho más tarde que te fuiste a Baltimore, a Estados Unidos, y entraste en este mundo misterioso de lo que llamáis, nadie os entiende del todo, la epigenética, ¿no? Es fabuloso lo que nos estáis diciendo, porque nos estáis diciendo algo que muchos esperábamos, o sea, os creíamos a pies juntillas cuando decíais, oye, nada del lamarquismo, no es verdad que el entorno pueda penetrar en los genes, ¿no? Que está la genética con sus leyes de desarrollo. Y de pronto vienen unos científicos, tú estás entre los primerísimos, que dicen, no todo lo explica la genética. Hay una cosa que llamamos la epigenética, que puede incidir sobre los genes, pero desde fuera, pues yo qué sé, desde radiaciones efectuadas o aplicadas, o desde dietas equivocadas, o desde maneras de reaccionar emocionalmente. Oye, es verdad que puede haber varias soluciones si hay varias maneras de incidir sobre la constitución genética de una persona. En este contexto vosotros habláis mucho, tú hablas mucho de los procesos de metilación. ¿Qué caray quiere decir procesos de metilación genética que supuestamente influyen sobre la conducta o sobre la enfermedad de una persona? La metilación del ADN es un proceso de control de nuestro genoma. Es un proceso fisiológico que se superimpone al programa genético. Es un grupo químico que se añade al ADN. Esto se puede ver, por ejemplo, en gemelos que tienen el mismo ADN, gemelos monocigóticos, pero pueden tener distintos aspectos porque tienen distinta superprogramación encima de esa programación genética. ¿Qué es fisiológico? Nos permite que un gen se exprese en el ojo, pero no se exprese en el corazón. Permite que una célula madre sea distinta a una célula diferenciada. Ese programa epigenético de regulación del genoma. El problema viene cuando se lee mal ese programa. Si se lee mal ese programa, aparecen tumores, aparece enfermedad cardiovascular, puede aparecer demencia, etc. Todas esas enfermedades tienen un componente genético, evidentemente, pero un componente epigenético que con una importancia muy similar, 50%. O sea que puede haber, por ejemplo, dos mujeres
que tienen una misma mutación genética y sin embargo el tumor se manifiesta en épocas distintas por culpa de o gracias a la epigenética. Lo sabemos, dos hermanas que tienen la misma mutación que les confiere un elevado riesgo de tener cáncer de mama, o dos hermanos con cáncer de colon, y por el hecho de que una tenga una epigenética distinta a la otra, provoca que esa enfermedad una aparezca a los 30 años, mientras que la otra aparezca a los 60 años. Es decir, podemos ser deterministas genéticos hasta cierto punto. Te da una predisposición a ser de una forma u otra, pero esa modulación posterior viene debida a las marcas epigenéticas. Son tan parte de nuestra vida que no pensamos en ellas ni cuando las tomamos. Píldoras, pastillas, gotas, jarabes. Medicinas de infinitas formas y colores que encierran no solo una posibilidad de curación a nuestra dolencia, sino también muchos años de esfuerzo y estudio. Anteriormente se utilizaban hierbas y remedios caseros que funcionaban, aunque no se sabía por qué. La industria farmacéutica ha tratado de desvelar las sustancias químicas que contenían esas hierbas. Si bien ahora se investiga primero qué causa la enfermedad y luego se sintetizan esas sustancias químicas que sabemos actúan sobre la misma. Por tanto, desarrollar un fármaco es un proceso largo y complicado, con una fase inicial de descubrimiento muchas veces casual y otras completamente premeditada, y una fase de ensayo previa a su comercialización, que está muy regulada por las autoridades sanitarias de todo el mundo y puede durar entre 8 y 12 años. Como curiosidad, solo una de cada 10.000 moléculas que se descubren es comercializada. Los primeros ensayos preclínicos abarcan unos 3 años y se llevan a cabo en cultivo celular o con animales para evaluar la seguridad del fármaco, sus efectos secundarios y su eficacia potencial. Si los resultados son favorables, se puede pasar a su estudio en seres humanos. Estos ensayos clínicos constan normalmente de 3 fases. En la fase 1 se administra el fármaco a un pequeño grupo de voluntarios sanos con su consentimiento durante un corto periodo, a fin de evaluar su actuación. En la fase 2 se administra a un grupo de entre 500 a 1.000 pacientes para evaluar la cantidad y frecuencia de su administración, su eficacia y seguridad. En la fase 3, la fase de estudio esencial, se confirma la seguridad del fármaco, su dosis y su eficacia en comparación con otros fármacos, en un grupo que puede alcanzar varios miles de pacientes. Sobre ello se basa la decisión de autorizar su comercialización. Una vez autorizada, se realiza un seguimiento posterior con el fin de continuar analizando sus efectos y optimizar su uso. Esta fase se denomina farmacovigilancia. Como dato, lanzar un medicamento puede costar una media de 1.000 millones de euros, aunque no se sepa si tendrá éxito. De media, solo 3 de cada 10 fármacos recuperan esta inversión. Vamos a ver, ¿qué pasa con los fármacos para la epigenética? ¿Sabéis ya de algunos fármacos que actúan directamente sobre estos fenómenos, sobre estos añadidos epigenéticos? ¿Sí? Los fármacos epigenéticos están a medias entre la quimioterapia clásica y la quimioterapia dirigida molecular. Es una quimioterapia todavía inespecífica, pero con muy poca toxicidad. Tiene esa ventaja. Estos fármacos lo que hacen es reprogramar la célula tumoral. Básicamente la célula tumoral lee un programa erróneo que hace que se escape del sitio primario, que rompa estructuras, que invada células vecinas. Estos fármacos lo que hacen es reprogramar, quitan grupos metilo y los genes adecuados vuelven a expresarse, los genes que impiden el crecimiento tumoral. Han llegado de estos a los pacientes y han llegado 2 fármacos, están aprobados. Uno para tratamiento de ciertas formas de leucemia y otro para tratamiento de ciertas formas de linfoma. Un tipo de leucemia que se llama leucemia mieloide crónica, que esta leucemia mieloide crónica no había tratamiento para la misma, pero se descubrió una alteración molecular y a la misma se diseñó un fármaco que inhibía esa alteración genética. Y contra esa leucemia ahora tenemos tasas de respuesta del 90%, cuanto antes era una respuesta de un 5% a la terapia.
La farmacia ha evolucionado casi desde sus orígenes. La farmacia industrial nació de la rebotica de las farmacias de hace nuestros abuelos o tatarabuelos. Entonces este proceso artesanal, que era combinar pues, plantas o principios activos extraídos de etcétera, y que tenía una actividad terapéutica en aquellos momentos pues, que funcionaba, ¿no? Primero se hizo la extracción, después este principio activo se intentó copiar desde el punto de vista químico. Esto nos permitió pues, descubrimientos tales como la aspirina, que si recordamos es de origen vegetal también, o las sulfamidas o antibióticos. Las vacunas han sido otra aportación importante en el sentido de salvar muchas vidas. Mitad del siglo pasado, si los pacientes o enfermos de úlcera solo tenían una solución y era pasar por el quirófano para la correspondiente sutura de la úlcera gástrica. Bien, pues farmacológicamente con un comprimido, con una pastilla, estamos evitando el que el paciente tenga que pasar por el quirófano, por lo tanto es una gran aportación también. Las alergias, si recordamos también hace años, los antihistamínicos, por ejemplo, eran fármacos que eran, digamos, poco selectivos, digamos que eran sucios, por decirlo de una manera, y encima provocaban mucha somnolencia, que te tenía atontado todo el día, no te permitía conducir, no te permitía estudiar, etc. Hoy por hoy, el haber conseguido fármacos antihistamínicos selectivos para el tratamiento de la alergia, que no provoquen este tipo de efectos secundarios, como digamos la somnolencia, pues yo creo que es un hito importante también. No digamos también los avances que se están produciendo en el campo del cáncer. O sea, el cáncer no está 100% curado, pero digamos que un 30 o 40% de los cánceres hoy por hoy tienen tratamiento. Otro ejemplo reciente, ¿no?, que está sufriendo la sociedad actual, que es el SIDA. Bueno, pues el SIDA ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica que incluso seguramente pues si todo va bien y las investigaciones en curso cristalizan, pues a lo mejor pueda curarse definitivamente, ¿no? Estos son hitos seguramente importantes que han marcado un antes y un después en la historia de la investigación farmacéutica. Creo que la sociedad es bueno que sepa que detrás de una cajita de 4 pastillas hay un proceso, es un proceso de imaginación, de ilusión, de innovación, de investigación, pero es un proceso largo y muy costoso. El nuevo paradigma es que realmente estáis diseñando una farmacología individualizada para cada persona. Lo aceptamos que una aspirina, oye, puede ir bien a alguien, a otro puede que no le haga nada y a otro puede que hasta le vaya mal, ¿no? Y sin embargo les damos una aspirina a todo el mundo. Bueno, vais hacia la medicina personalizada, pero para cada cliente. Pero está tan remotamente lejos eso de la actitud de los propios médicos y del paciente, que hay alguna posibilidad de andar por este camino. Creo que sí. Y creo que también se dan cuenta de esto los médicos, porque los médicos, por muchos años, cuando tienes una infección, te hacían, se llama un antibiograma. Es decir, miraban contra qué antibiótico ese bicho que tenías, ese bichito, era el más sensible. Sí. Eso se hacía. Sí. De la misma forma, podemos pensar en el futuro, de hacer una célula tumoral, coger distintas muestras de esa célula, dar distintos fármacos y ver contra cuál es la más activa. Hoy en día se aplica esto. Hay tumores de mama que decimos, como tiene esta lesión genética, ha de recibir este fármaco. Y esta persona que no lo tiene, no lo debe recibir. ¿Cuáles crees que serían en la biomedicina ahora los grandes desafíos? Uno de los retos es que la sociedad claramente entienda que es importante invertir en biomedicina. Es muy importante para nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Ese mensaje también ha llegado, evidentemente, en las instituciones políticas. A veces hay soluciones a problemas biológicos que evidentemente van más allá de los 4 años de las legislaturas, eso todos lo sabemos. Claro. Por lo tanto, ha de haber siempre proyectos a largo plazo. Ha habido personas que han tenido esa mentalidad de los proyectos a largo plazo que han beneficiado a un país. Y eso es lo que necesitamos ahora. Oye, ¿estamos cada vez más enfermos o cada vez sabemos más lo que nos pasa? Quizás estemos cada vez más enfermos, en el sentido de que, como vivimos más, ahora tenemos muchas más enfermedades. Pero esas enfermedades no acaban con nosotros, las arrastramos hasta que la última enfermedad acaba con nosotros. Todos los hombres mayores de 70 años
todos tienen cáncer de próstata, todos. Pero no mueren de eso, porque ese tumor necesita un tiempo para crecer. Si vivieran 120 años, todos morirían de cáncer de próstata si no hubiera un tratamiento en ese sentido. Pero es un proceso también innato del envejecimiento. Igual que la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad más asociada al envejecimiento. Envejecemos más, hay más personas envejecidas. Hemos de intentar preservar su conocimiento de esas personas, que no se pierda ese capital humano que tienen. Por lo tanto, creo que ese es un área que no hemos hablado, pero la investigación en Alzheimer creo que es vital en nuestra sociedad. El Alzheimer es una enfermedad que tiene a la gente horrorizada. Por la impotencia total. Exactamente. En 1945 el cáncer se curaba solo un 5%. Hoy, en 2009, curamos el 60% de los tumores humanos. Pero seguimos curando el 0% del Alzheimer. Entonces es algo que creo que se ha de invertir clarísimamente. El 5% del pulmón. El 5% del pulmón, exactamente. Solo, 90% del testículo, 5% del pulmón, 5% de páncreas, mama, mama localizada el 90% a los 5 años, un cambio. Sobre este tema de la impermeabilidad, ¿no?, de la comunidad científica con otros sectores, ¿hay algún elemento favorable, distintivo, específico del caso español que debería o podría permitir una mayor profusión de esta interacción entre distintos sectores? Existe una iniciativa reciente y que está en marcha, interesante, y es la creación de lo que se llama los institutos sanitarios, que ponen cerca a médicos e investigadores básicos. Aquí mismo tenemos el laboratorio y tenemos una vecindad cercana a los servicios más médicos. Eso va a provocar un beneficio seguro. Nosotros, desde nuestro campo, de la epigenética, por ejemplo, ya hemos visto que descubrimientos que hicimos hace años, en el 99, por ejemplo, esos descubrimientos ya han llegado a la cabecera del paciente, en el sentido que ese descubrimiento, ahora el médico, cuando recibe su informe, puede decir, pues voy a pedirle esta prueba. Y esa prueba epigenética le permitirá después decir, como es positivo a esta prueba epigenética, deberá recibir este tratamiento, con este fármaco. Y eso ya forma parte de tu práctica diaria. Y es una satisfacción ver que algo que descubriste hace años de noche, dices, pues ahora después, 9 años después, ha conseguido llegar a la cabecera del paciente. Hay soluciones a problemas biológicos que van más allá de los 4 años de legislatura. Manel Estellé.